Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 24. Curación de un hombre hidrópico, versículos del 1 al 6. Versículo del 1 al 3 dice: Capítulo 14. Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, éstos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Aconteció un sábado que uno de los principales de los fariseos invitó al Señor a su casa para una comida. No se trataba de un sincero gesto de hospitalidad, sino más bien de un intento por parte de los guías religiosos de encontrar falta en el Hijo de Dios. Jesús vio a un hombre hidrópico, esto es, sufriendo una enfermedad causada por una acumulación de agua en los tejidos. El Salvador leyó las mentes de sus críticos y las preguntó con agudeza si era lícito sanar en sábado. Versículos del 4 al 6. Dice: Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Por mucho que hubiesen querido decir que no, no podían apoyar su respuesta, y por ello callaron. Por tanto Jesús sanó al hombre y le despidió. Para él se trataba de una obra de misericordia, y el amor divino nunca cesa en sus actividades, ni en día sábado, como dice en Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Volviéndose luego hacia los judíos, les recordó que si uno de sus animales caía en algún pozo, que ciertamente lo sacarían inmediatamente, aunque sea en sábado. Era en el propio interés de ellos hacerlo así. El animal valía dinero. En el caso de un prójimo que sufría, no se preocupaban y habrían condenado al Señor Jesús por ayudarlo. Aunque no le podían replicar a este razonamiento del Salvador, podemos estar seguros de que se sintieron tanto más llenos de cólera contra él. Parábola del invitado ambicioso. Capítulo 14, versículo 7 al 11. Dice: Los convidados a las bodas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a éste, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Al entrar el Señor en la casa del fariseo, quizá había visto a los invitados maniobrando en pos de los primeros asientos alrededor de la mesa. Buscaban posiciones de eminencia y honor. El hecho de que él también era un invitado no le impidió hablar con franqueza y rectitud. Les advirtió en contra de esta forma de autoexaltación. Cuando fuesen convidados a una comida, debían tomar el último lugar y no el primero. Cuando buscamos un puesto elevado para nosotros mismos, siempre hay la posible vergüenza de ser depuesto. Si somos verdaderamente humildes delante de Dios, hay solo una dirección en la que podamos movernos y es hacia arriba.
Jesús nos enseña que es mejor ser promovidos a un puesto de honra que aferrarnos a este puesto y tener que dejarlo después. Él mismo es el ejemplo viviente de renuncia propia, como dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se humilló a sí mismo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cualquiera que se enaltece será humillado por Dios. La lista de invitados que Dios honra. Capítulo 14, versículo 12 al 14. Dice: Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Este principal de los fariseos había invitado indudablemente a las celebridades locales para esta comida. Jesús se dio cuenta de esto en el acto. Observó que las personas no privilegiadas de la comunidad no estaban incluidas. Por ello, aprovechó la ocasión para enunciar uno de los grandes principios del cristianismo: que deberíamos amar a aquellos que no son atractivos y que no pueden compensarnos. La manera en que la gente suele actuar es invitar a sus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, siempre con la esperanza de ser vueltos a convidar. No se precisa de una nueva vida para actuar de esta manera, pero es positivamente sobrenatural mostrar bondad a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Dios reserva una especial recompensa para los que muestran caridad a estas clases. Aunque estos invitados no te pueden recompensar, sin embargo, el mismo Dios promete recompensar en la resurrección de los justos. Esto se conoce en las Escrituras como la primera resurrección. Resurrección que incluye a todos los verdaderos creyentes. Tiene lugar en el arrebatamiento y también creemos al final del periodo de la tribulación. Es decir, la primera resurrección no es un acontecimiento singular, sino que tiene lugar en etapas. La parábola de las excusas, capítulo 14, versículos 15 al 24. Dice, el 15 al 18. Parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Uno de los invitados reclinados a la mesa con Jesús observó lo maravilloso que sería participar en las bendiciones del reino de Dios. Quizás se sentía impresionado por los principios de la conducta que el Señor Jesús acababa de enseñar, o quizás se trataba solo de una observación en general, dada sin mucha reflexión. En todo caso, el Señor contestó que por maravilloso que fuese comer pan en el reino de Dios, lo triste es que muchos de los que son convidados inventan toda clase de excusas insensatas para negarse a aceptar. Presenta él a Dios como un hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos. Cuando la comida estuvo lista, pidió a su siervo que notificase a los convidados que ya todo estaba preparado.
Esto nos recuerda el magno hecho de que el Señor Jesús acabó la obra de la redención en el Calvario, y que la invitación del Evangelio está dada sobre la base de aquella obra consumada. Una persona que había sido invitada se excusó porque había comprado un campo y quería ir a verlo. Lo normal sería que primero lo hubiese visto y luego lo hubiese comprado, pero aún en este caso estaba poniendo su amor por las cosas materiales por encima de la invitación llena de gracia. Versículos 19 al 20 dice: Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El siguiente había comprado 5 yuntas de bueyes y quería ir a probarlos. Presenta a aquellos que ponen los trabajos, las actividades o los negocios por delante del llamamiento de Dios. El tercero dijo que acababa de casarse y por tanto no podía ir. Los vínculos familiares y las relaciones sociales a menudo impiden a los hombres aceptar la invitación del Evangelio. Versículos 21 al 23 dice: Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, sea hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Cuando el siervo hubo notificado a su señor que la invitación estaba siendo rechazada a diestra y a siniestra, el padre de familia lo envió a la ciudad para que invitase a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Tanto la naturaleza como la gracia aborrecen el vacío, dijo Benjol. Quizá los primeros invitados representan a los líderes del pueblo judío. Cuando ellos rechazaron el Evangelio, Dios lo envió al común de la gente de la ciudad de Jerusalén. Muchos de estos respondieron al llamamiento, pero aún había lugar en la casa del padre de familia. Y de este modo el Señor le dijo al siervo que saliese a los caminos y a los vallados y que los forzase a entrar. Esto indudablemente da la historia del Evangelio presentado a los pueblos gentiles. No debían ser compelidos por la fuerza de las armas como se ha hecho en la historia de la cristiandad, sino por la fuerza de la argumentación. Se debía emplear una amante persuasión en un esfuerzo de hacerlos entrar a fin de que la casa del Señor se llenase.